Como decía Guillermo al inicio del servicio, hoy día comenzamos nuestra serie de sermones a través que nos va a ayudar en libros de Oseas. Oseas está en el Antiguo Testamento. Y conversábamos en el equipo pastoral cuando estábamos estudiando Oseas, que es un libro desafiante, pero iniciar esta serie con estos capítulos que voy a proponerles que vamos leyendo es todo un desafío. Ya los primeros 3 capítulos de Oseas son complejos pero desafiantes, y damos gracias a Dios porque el Señor nos ayuda a través de su consejo y de su Espíritu Santo para poder reflexionar juntos a través del libro de Oseas. Así que voy a pedirle que mantenga su Biblia electrónica ahí abierta en los primeros capítulos, los 3 capítulos. No los vamos a leer todos porque usted entenderá que 3 capítulos no los vamos a poder ver, pero sí vamos a ir viendo algunos versículos y dentro de eso vamos a ir desarrollando entonces nuestro sermón. La profecía, porque Oseas está dentro de la literatura que nosotros reconocemos como profeta, y la profecía es mucho más que un vaticinio de eventos futuros. Los profetas bíblicos no están prediciendo el futuro. En realidad, la preocupación del profeta es primordial el hablar el mensaje de Dios entregado al profeta, hombres y mujeres, como hemos visto en algunos sermones semanas atrás, llamados a poder entregar este mensaje con fidelidad a Dios. Generalmente los mensajes que los profetas hablaban, su tema central era volver a la fidelidad de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. Algunas particularidades del libro de Oseas. Oseas es un libro relativamente corto, tiene 14 capítulos, y por fecha, más o menos, estamos entrando en la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo. Y eso es importante. Además, debemos considerar que Israel como tal se encuentra dividido. Hay 2 reinos. Reino de Judá o reino del sur, con 2 tribus, y el reino de Israel, reino del norte, con 10 tribus. ¿Por qué lo digo? Porque este profeta está en una particularidad de un contexto geográfico. Y tenemos la razón de esto, y lo vamos a ir viendo, que esto está dividido. Ustedes se acuerdan a lo mejor que cuando muere Salomón, el reino de Israel se divide y las tribus se dividen el territorio, y estamos en presencia de esto. Aquí en Oseas, cuando usted lea Israel, significa que está reino del norte. Porque a veces nos pasa a los lectores que vamos iniciando en nuestra lectura, que pensamos que Israel, y dice Israel, y pensamos que está todo junto, está unido. Tenemos que tener esa clave también para tenerlo presente. Israel entonces tuvo prosperidad económica gracias a este gran territorio que tenía con 10 tribus. Por lo tanto, todo lo que significa el reino del norte tenía grandeza en recursos naturales como forestales, minerales, y eso le produjo gran auge económico al reino del norte. Pero esa economía o ese auge o ese gran sostenimiento que tenía en las riquezas produjo también injusticias, porque acumularon algunos y otros no tenían nada. El profeta Oseas fue contemporáneo al profeta Amós, pero hay que considerar que Amós estaba en el reino del sur, en Judá, profetizando algunas veces a Israel, el reino del norte. Pero tenemos evidencias de que Oseas es originario del reino del norte. Entonces estamos frente a un libro que tenemos en nuestra Biblia muy particular, porque podríamos decir que es uno de los vestigios que tenemos de la cultura y tal vez el idioma, no lo vemos en el español, pero sí podemos ver que este es un libro que nos va a ayudar a entender un poco del reino del norte que es tan desconocido para nosotros. ¿Ya?
Hay algunos detalles que nos hacen entender y que a los comentaristas nos ayudan a entender que Oseas está ejerciendo su labor y pertenecía a este reino, como por ejemplo estas tradiciones que se habla en el capítulo 12 de Oseas, como las tradiciones de Jacob. Además, da a entender algunas especificaciones de algunas ciudades que son importantes en el reino del norte, como es Betel y Jezreel. Estas son algunas de las evidencias que podemos tener y que eso nos ayuda a darnos cuenta de dónde está ejerciendo su labor Oseas. Algunos comentaristas dicen que Oseas es único en su clase. Este libro es único en su clase, ya que los manuscritos en hebreo que se tenían en algún momento y que se han encontrado pueden tener indicios o vestigios de esta transmisión oral que tenemos del hebreo, pero muy propia del hebreo del norte, que no es igual al del sur. La lengua a veces tiene distinciones y entonces ahí está lo especial de este libro, que nos ayuda a comprender un poco acerca de este reino tan desconocido para nosotros. Algunas otras características. Por ejemplo, para el reino del norte la monarquía no era valorada como en el sur. ¿Ya? Tampoco existe el concepto salvífico que entendemos del reino del norte, del reino del sur, en cuanto a la dinastía de David. En el reino del norte no hay dinastía de David. Entonces el concepto de monarquía no está pensada bajo la descendencia de David, es de otra manera que se ejercía esta labor o este liderazgo. Israel no logró una estabilidad política, pues 2 siglos que tuvieron como nación, solo reinaron 2 dinastías. Y era muy característico y muy propio que, como no tenían descendencias de una sola línea, de un solo linaje como en el Reino del Sur, era que los reyes se elegían más bien por el carisma y por la situación de que a veces se juntaban ciertos grupos, ciertas tribus, y de esa manera salía el rey. Por lo tanto, Israel tiene esta inestabilidad en cuanto a que había mucho golpe de Estado, vamos a decir, asesinatos de los líderes para llegar a ser rey y gobernar. Entonces, esa inestabilidad también se observa en el libro de Oseas. Y la situación internacional, política internacional, lo vamos a decir así, de la época de Oseas, también era compleja. Porque si bien Israel no estaba todavía como esclavo de algún imperio, sí debía pagar ciertos tributos y debía realizar ciertas alianzas para poder subsistir en el concierto de 2 potencias que estaban muy grandes y que estaban como vecinas de Israel. En el caso de Asiria, el imperio asirio, y Egipto. Eran 2 potencias y 2 imperios que estaban en ese momento muy activos, y eso también le produce algunas complicaciones y tiene que hacer ciertas alianzas y ciertos pactos para poder sobrevivir. Israel tenía que sobrevivir, por eso es que hace y realiza ciertas alianzas con estas naciones o estos imperios. Pero la crisis sociopolítica se une también a la religiosa. ¿En qué sentido? En que las alianzas militares que se produjeron con estos dos imperios, no solamente se realizaba o tenía que ver con el pago de tributos en dinero, sino que también tenía que ver con relaciones religiosas. Y se tenía que exigían cierto reconocimiento religioso del pueblo. Entonces, estas alianzas produjeron ciertas situaciones complejas en Israel en cuanto a esa vivencia religiosa. El pueblo tenía distintas maneras de adorar, distintas divinidades, y que le trajo estos pactos políticos o estas alianzas militares, que era la manera que tenían de sobrevivir, trajeron consecuencias. Oseas
en general, en su libro, va a denunciar la corrupción moral en Israel, la injusticia y la ineptitud que tenían los gobernantes para desarrollar su liderazgo. Critica la liturgia, porque en cuanto a la liturgia del templo, en el culto, lo va a criticar porque estas liturgias o estas ceremonias que se hacían en el templo eran solamente una apariencia que se rendía culto a Dios, sino no ejemplificaba este culto o estas grandes ceremonias, no tenían razón, pero su vida estaba centrada en otra cosa. Decían que adoraban a Dios, pero su vida giraba en torno a las riquezas y el poder militar. Dicho esto, es una gran introducción para poder tener el contexto del libro de Oseas. Ahora vamos entonces a analizar de manera muy parcial estos 3 capítulos que yo les voy a invitar a que ustedes lo vayan leyendo. Lo primero que hay que decir, que cuando los profetas comunican su mensaje, en muchas oportunidades van a realizarlo de manera de imágenes, para que el mensaje de Dios al pueblo sea comprendido por todos. Por lo tanto, va a realizar con imágenes. Y estas imágenes, que están en el capítulo 1, 2 y 3, va a utilizar la imagen de un matrimonio. También podemos denominar esta forma como una forma literaria. Una imagen puede ser una acción simbólica. Y también esto va a ayudar entonces a poder comprender de mejor manera. Estos 3 capítulos entonces van a simbolizar el dolor que experimenta Dios por causa de la infidelidad de Israel. En ningún caso, estos 3 capítulos, y lo voy a decir claramente, en ningún caso estos pasajes expresan las condiciones de moralidad sexual actual, no son consejos para nosotros de esa manera, como tampoco son ejemplos para ser usados en nuestras relaciones matrimoniales de nuestros días. No es un ejemplo a seguir, sino más bien es de esta manera vamos a ejemplificar algo que el Señor nos va a decir. Estas imágenes son propias de la época y de la cultura de este tiempo. Pueden provocar en nuestra lectura como lectores, valga la redundancia, del siglo XXI, nos puede provocar ciertas incomodidades al leer estos capítulos. Nos pueden enfocar ciertas diferencias o distinciones. Esto no es de esta manera y obviamente que lo va a hacer, pero debemos enfocarnos en la imagen y esta imagen, ¿qué quiere expresar Dios y qué quiere que Israel entienda como primeros lectores y qué quiere de nosotros al leer Oseas en este tiempo? Algo importante, del primer al tercer capítulo, entonces, está escrito, el primero y el tercero están escritos en prosa, y el capítulo 2 es un canto, es una poesía. Por lo tanto, vamos a volver a entender que a veces en prosa va a decir algo que lo va a repetir nuevamente en el capítulo 2 en forma de canto. Entonces, por eso es que estamos pensando, y la propuesta del sermón y de la reflexión es en estos 3 capítulos porque es una unidad temática. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 1, yo quiero, si por favor me proyectan el verso 2 y 3. Perfecto, ahí está. Ahí ustedes también lo tienen. Y con esto parte la profecía. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Esto es interesante. Y entonces dice, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija, la cual concibió y dio a luz un hijo. Estos versículos nos ayudan a entender una situación concreta. Dios habló a Oseas y le dio una orden específica.
Dios se comunica con Oseas y en esta aclaración y en esta situación es que hay algo que en esta acción simbólica que va a realizar Oseas de casarse con esta mujer es por algo. Y ahí ustedes en el verso 2 lo entienden claramente. ¿Por qué está realizando esta acción Oseas? Porque el pueblo se ha apartado, se ha prostituido por completo y se ha apartado del Señor. Esa es la razón. Y esa es la razón y es la clave que nosotros tenemos que entender de por qué toda esta situación que vamos a ir analizando y que usted también la puede ir leyendo. Entonces, aquí hay ciertas realidades. El siguiente, por favor, que usted tiene ahí determinado para que lo podamos leer, el siguiente pasaje, por favor, es el 1:9. El siguiente versículo, un poquito más adelante en nuestra lectura, dice: entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Ahora, cada uno de estos versos, porque más arriba, el verso 4 al 6 y el verso 7 al 8, que ustedes lo pueden marcar ahí, pueden darse cuenta de cómo es esta relación. Ha habido un conflicto, hay una situación compleja en el matrimonio y es por esta razón, porque todo gira en torno a que Dios e Israel se ha apartado de Dios. Por eso es que le dice particularmente, colócale este nombre a este hijo, a este otro hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo interesante. Cada una de estas estrofas o de estos versículos que ustedes pueden ir leyendo más detenidamente en sus hogares, cada una de estas encabeza algo preciso, una orden que Dios le da a Oseas. Una orden que expresa cómo el Señor le dijo a Oseas, él haz esto, y ahí vemos entonces que en toda esta sección del capítulo 1 vamos a ver concretamente órdenes y respuestas que Dios le pide al profeta realizar. La primera está en relación al matrimonio y las otras tres tienen que ver con los nombres de sus hijos. Esta disposición es totalmente idéntica. Si usted se va dando cuenta y va dando tiempo, es una orden divina y la fundamentación de la orden, el porqué de la orden. O sea, Dios no le dice a Oseas algo sin una razón. ¿Por qué? Y está el porqué. Y eso es muy, usted lo va leyendo y es literal, uno lo puede ir sacando muy bien en ese sentido. Y hay otra cosa que es interesante y es que cada una de estos elementos, de estas situaciones, de estas órdenes, tiene una situación interesante en cuanto al nacimiento. Es como una anunciación, es como algo que va a pasar y podemos decir que tiene relación a otros relatos de nacimiento que podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en cuanto a que le ordena colocar un nombre específico al niño o a la niña en el sentido de alguna misión, alguna particularidad que va a tener este niño durante su vida. Entonces tiene algo que ver y todas estas cosas en el capítulo 1 nos van a expresar la infidelidad del pueblo de Israel, cómo evidencian, pero a pesar de la infidelidad, vemos la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Fíjese en el verso 10. Vimos cómo Dios apartaba al pueblo y quería tener como cierta separación. Ustedes han pecado, ustedes han sido infieles y en los nombres de los niños nos van a dar ciertas situaciones complejas. Pero aun cuando en el verso 9 le dice que son pueblo ajeno, en el verso 10 le dice: con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Aquí tenemos una relación muy particular de Dios y que a veces nos cuesta entenderla porque aunque dice que son pueblo ajeno, que son un pueblo idólatra, que son un pueblo infiel, Dios permanece fiel. Dios está igual siendo parte de este pueblo.
no es tan ajeno como él dice. Son hijos del Dios viviente. Fíjense la potencia de esta frase. Se les llamará hijos del Dios viviente. A un pueblo que había sido infiel, había sido idólatra. Pero en algún momento viene la reconciliación, viene la restauración, tiene esperanza. Y esto es interesante porque aquí podemos ver un poco en las imágenes, tal vez, o en estas acciones simbólicas, vemos el carácter de Dios, cómo es Dios, y nos muestra la misericordia de Dios. El capítulo 2. El capítulo 2 nos va a mostrar un amor infiel contrarrestado con un amor fiel. Y en esto lo va a decir en forma de canto. Israel ha sido infiel porque ha dado culto a Baal. Y aquí me detengo y voy a señalar y voy a leerles parte de lo que dice José Luis Sicre para que podamos entender un poco cómo era el culto y por qué este culto a Baal era tan malo y tan distinto. José Luis Sicre, en su libro Profetas, señala: Dios siguió siendo el Dios del pueblo, pero quien satisfacía las necesidades primarias era Baal. Baal concedía, y entendía Israel, que concedía el pan, el agua, la lana, el vino, el aceite, el lino. Cuando el israelita los tenía, no daba gracias a Dios, sino que a Baal. Cuando carecía de ellos y que se avecinaba tal vez alguna mala cosecha o algún periodo de sequía, en vez de acudir a Dios, invocaban a Baal. En cualquier otro país esto habría sido planeado y planteado el más mínimo problema. Las divinidades acostumbraban a ser muy tolerantes, las divinidades. Pero a Dios era un Dios intransigente. No se permite competencia de ningún tipo. Y ahí estaba la raíz del problema. Israel nunca entendió quién daba y suplía sus necesidades básicas, las más mínimas. Sabían quién era Dios, porque tenían muy presente que Dios los había sacado de Egipto, que los había acompañado en el desierto, que había hecho proezas, que les había dado pan. Eso lo tenían presente, eso se lo habían enseñado, pero en la práctica no evidenciaban esta manera de entender y comprender a Dios. Porque en lo más pequeño, en lo más detalle de la vida cotidiana, pensaban que era Dios, que era Baal, y no era Dios el que les daba todo. Habían sustituido algo en lo cotidiano. Y cuando tenían problemas, no iban a Dios, iban a Baal. Esa era la dificultad, ese era el problema, esa era la infidelidad. Fíjense en el verso 16 y 17 del capítulo 2, si lo pueden proyectar, por favor. Dice el 16: En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquí está lo particular, que vemos en la palabra tal vez dura o la palabra de castigo y de juicio de parte de Dios en la idolatría, pero nuevamente vemos esta misericordia de Dios, este amor. Voy a quitar de tus labios esta mención a estos dioses falsos. Nunca más los vas a volver a invocar. El cuidado que debemos tener, la razón que debemos tener en cuanto a qué decimos, qué hablamos. Hay un versículo que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, aquí pasaba algo así. Ellos tenían abundancia de sus bienes, pero todo lo reconocían a Dios, a dioses falsos. Su centro no era Dios. Su base en la Biblia, su base en su vida, su base, su fundamento no era Dios. Eran otros dioses.
Fíjense, acá en el verso del capítulo 2, el verso 19 y 23, nos va a revelar nuevamente el carácter de Dios para con Israel. Verso 19. Yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo responderé al cielo, y el cielo le responderá a la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo, al aceite, y a estos responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Una imagen poética, pero una imagen que nos muestra cómo es Dios en esta imagen y en esta figura de matrimonio, donde en la antigüedad, ya sea por distintas culturas, a veces era el hombre el que pagaba la dote, a veces era la mujer, la familia de la esposa, la que pagaba la dote al esposo, pero en síntesis, fíjense, lo económico pasa a segundo grado, porque la dote que va a dar Dios a este pueblo como esposa es significativa. Va a dar derecho y justicia, amor y compasión, fidelidad, todas particularidades del carácter de Dios. Se está entregando Él mismo como dote en esta figura matrimonial. Dios mismo está poniendo su persona en este pacto, en esta alianza, en esta figura. ¿Qué significativo es esto a la entrega de un pueblo, volvemos al contraste, infiel? Un pueblo que no conoce a Dios, que no lo reconoce en nada de su vida. Nada. Es muy interesante el poder leerlo con atención, pero bajo esta clave de entender el carácter de Dios en nuestras vidas. El capítulo 3 es la narración, y la narración repite nuevamente la idea de castigo y la idea de renovación del pacto de Dios con Israel. Sigue la misma situación. Hay algunas consideraciones que usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver Oseas con mi vida? Y estos capítulos, 3, ¿cómo a la pastora se le ocurre predicar de 3 capítulos que yo a veces no lo he visto? El desafío es leerlos. El desafío es volver a leerlos y releerlos. Y si usted no lo entiende, bueno, estamos aquí los pastores para conversar. Están las disposiciones y los espacios en los grupos en casa para conversar de estos temas. Porque la Biblia se puede entender una y otra vez, y uno va a entender de una manera y el otro nos va a ayudar en la edificación para que todos juntos avancemos en esto. Pero algunas consideraciones que debemos tener y qué cosas nosotros nos podemos quedar con estos 3 capítulos de Oseas. Primero, nos muestra un trasfondo idolátrico que Israel tiene y que debe entender que existe fidelidad y confianza en Dios. Tiene que renunciar a Baal, y con esto hay un juego muy importante, porque la soberanía y la exclusividad de Dios arriesga su vida como identidad como pueblo. Si no tiene a Dios como Dios en su centro de su vida, va a peligrar su existencia y su identidad como pueblo escogido. Y eso es lo que podemos observar acá en Oseas. Como en otras épocas, la idolatría existe en nuestro tiempo de miles de maneras.
Recordemos que la idolatría es creer y poner su confianza en un Dios que no es Dios. Y para nosotros eso está como, no, nosotros no somos idólatras los evangélicos porque nosotros no tenemos imágenes. Hay otras religiones que tienen estatuas, hay otras que tienen esculturas, pero nosotros los evangélicos no tenemos idolatría. Falso. Nosotros también tenemos idolatría. Y ahí está el cuidado, y ahí está la advertencia de Oseas en nuestros días. A veces estamos colocando nuestra confianza en otras cosas que no son Dios, hasta las más mínimas de nuestra vida cotidiana y sencilla. De esta manera, nuestra actitud puede caer en una entrega total a un ídolo o a una divinidad de nuestro tiempo, y que a veces podemos decir que algunos creen en el dinero como una divinidad, hay otros que pueden decir el poder, la seguridad o la autoseguridad o la autosuficiencia en nosotros mismos, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, y no estamos creando divinidades. Y a veces nos colocamos los evangélicos como Dios, entonces este va al infierno, se va al cielo, este perdió esto, este no califica para este lado. Este califica más o menos, nos estamos colocando como Dios. Porque Dios es el que conoce nuestro corazón, Dios es el que tiene misericordia, como veíamos acá, Dios es el que ha mostrado su amor. Jesucristo, como Hijo de Dios, murió en la cruz. Él nos entregó salvación para todos nosotros. Entonces, hay ciertas situaciones de idolatría que a veces nosotros como evangélicos caemos. Y a veces pueden ser estas figuras, pero hay otra idolatría más sutil, que es la manipulación de Dios como provecho personal. Y esa también es una idolatría, porque a veces construimos nuestro tipo de Dios a nuestra medida, con nuestra finalidad, para validar nuestras intenciones y justificar nuestras acciones. Y estamos construyendo un ídolo, porque no estamos diciendo lo que Dios está queriendo que digamos o mostrando. A veces nosotros también construimos a Dios de una manera muy particular. Y ahí tenemos que tener cuidado. Más sutil que presentarnos como una estatua o que nosotros tenemos claridad que no vamos a adorar y que nuestra vida no va a estar centrada ni en el poder, ni en el dinero, ni en otras cosas superfluas. A veces los evangélicos decimos, no, es que yo tengo claro que eso, Jesús es mi centro, mi vida. Pero a veces manipulamos las enseñanzas de Dios y construimos un Dios que no es Dios, es un ídolo, para justificar nuestras maneras de actuar, para justificar nuestras propias teologías, nuestras propias maneras de decir, llega o no llega al cielo. Este es parte del pueblo, no es parte del pueblo. Pecó, y como pecó, no. Mi Dios no lo va a aceptar. Claro, su Dios. Pero Dios, el que murió en la cruz, sí lo va a aceptar. Y sí lo va a perdonar. Y sí va a mostrar misericordia y compasión. Entonces, lo que nos advierte Oseas es esta clase de idolatría. En estos dos tipos de idolatría enfrentamos nuestra vida como cristianos. Con estas dos advertencias, de esta forma, a lo mejor usted puede encontrar otras maneras de idolatría, nosotros nos debemos mantener alerta. Nuestra vida como cristianos y cristianas debe estar alerta a estos tipos de idolatría. No podemos engañarnos, no podemos ser ingenuos, debemos estar alertas y debemos conocerlo. El camino de la idolatría es sutil. Mantengámonos firmes en la búsqueda de conocer al Señor diariamente.
exponernos a la enseñanza de su palabra diariamente, exponernos a la enseñanza de la iglesia, de nuestra iglesia en particular, exponernos a la enseñanza y decir claramente, y eso nos va a ayudar a estas sutilezas a dejarlas de lado, a advertirnos cuando estamos construyendo nuestro Dios, que se va distanciando de este Dios verdadero, de este Dios de la cruz. Lo segundo, que Oseas del 1 al 3 también nos muestra y nos advierte y nos revela, es la misericordia y la compasión de Dios. Su carácter revelado en estos pasajes muchas veces es incomprensible para el ser humano. ¿Cómo en un momento, en un versículo, le dice que los va a castigar y los va a echar y ya no son pueblo? ¿Y cómo el siguiente versículo les dice que los ama y que son hijos? No lo entiendo. Eso nos pasa. ¿Cómo a este le dice una cosa y lo castiga y después tiene misericordia? ¿Y cómo a mí no me hace estas cosas y me muestra la misericordia de otra manera? Dios es particular. La misericordia y la compasión de Dios es un misterio que tenemos que vivirlo y experimentarlo y conocerlo a diario. Dios es el que hace misericordia y la hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque estamos frente a un Dios lleno de poder, lleno de amor. Es fuego consumidor, pero es un Dios de compasión y de misericordia. Eso no lo podemos olvidar. Así como Israel no fue una nación buena y santa, no fue una nación ideal, así somos nosotros y nosotras. Dios nos ama. Somos imperfectos, nos caemos, no somos los super santos. Siempre va a haber imperfecciones, siempre va a haber situaciones complejas, pero Dios es un Dios que nos ama y se acerca a cada uno de nosotros, aunque nosotros no tengamos mérito. No tenemos mérito alguno. Dios nos ama y Él se acerca y nos brinda y nos muestra su misericordia, su compasión en cada momento de nuestras vidas. Nunca lo deja. La compasión y la misericordia de Dios hacia el ser humano no es un amor que se deba reiniciar. Es un amor que en realidad permanece para siempre. Dios nos ama y nos ama eternamente. No tenemos que reiniciarlo. No tenemos que decir, ay, Señor, ámame de nuevo. Siempre ha estado ahí. Siempre estará ahí y nunca nos ha abandonado. Su amor y su misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Todos los días. Su amor es eterno. Y eso es otro misterio que nosotros no podemos entender, que nos cuesta entender como ser humano. Pero es un carácter de Dios. Es su esencia. Es Dios. Cuando uno cierra los ojos y piensa en Dios, piensa en el amor, piensa en la misericordia, piensa en la compasión. Por eso se acercó a nosotros. Porque no teníamos nada que ofrecer. Por eso se acercó a nosotros. Porque éramos indignos. Por eso se acercó a nosotros. Porque no teníamos condición alguna para que nos pudiéramos reconciliar con nuestros propios méritos. Dios se acercó a nosotros. Dios lo hizo, no nosotros. Y con esto termino. El llamado que nos hace Oseas es a dejar esta idolatría. Es a conocer más y más la misericordia y la compasión. Pero pidámosles al Señor que nos examine, que examine nuestra vida, que cambie nuestras vidas. Revisemos si tenemos ídolos en nuestra vida y renunciemos a ellos. Reconozcamos cuáles son nuestros ídolos y alejémonos de él y volvamos al Señor. Porque nuestro Dios
es un Dios fiel. Nuestro amor puede ser infiel, pero su amor es fiel. Voy a leer este versículo. Yo te haré mi esposa. Y ahí ponga el nombre que usted quiera. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré dote, el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Dios nos muestra su amor una y otra vez. Oseas nos va a desafiar y nos está desafiando en nuestra vida. Y damos gracias a Dios por esto que nos permite realizar. Y sin duda, usted va a seguir siendo desafiado en cada día que vaya leyendo estos 3 capítulos y vaya conociendo la misericordia de Dios. Porque en Oseas eso se ve. Infidelidad, pero fidelidad con Dios. Oremos al Señor. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos e hijas, desafiados con un hombre de hace muchos años que tú le entregaste un mensaje tan significativo para nosotros. De tu palabra, Señor, que a veces la encontramos tan desafiante para nuestras vidas, tan pertinente, Señor, en nuestros días. Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Nos humillamos reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios. Pero también reconociendo que hemos sido infieles de la misma manera que Israel fue infiel. De la misma manera que Israel se prostituyó con otros dioses. Señor, hemos sido infieles. No hemos reconocido en ti a tu Dios. Señor, no hemos reconocido lo que tú has hecho por nosotros. Señor, a veces hemos construido una imagen de ti que se aleja totalmente de lo que tú eres. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, seguirte. Y como decíamos, Señor, examina nuestra vida. Examina nuestra vida. Señor, muestra nuestra vida lo que debemos obedecer, lo que debemos renunciar, lo que debemos cambiar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de compartir tu palabra. Cambia nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Necesitamos que tú hagas un cambio en nuestras vidas. Necesitamos que tú transformes nuestras vidas para que tú estés en el centro de toda nuestra vida, que tú gobiernes plenamente todo nuestro ser. Porque tú eres misericordioso, porque tú eres clemente, porque tú eres compasivo. Porque tu compasión y tu misericordia están en nuestras vidas. La hemos evidenciado, Señor, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida, con nuestra familia. Hemos visto tu misericordia y te la agradecemos porque somos inmerecedores de esa misericordia, de esa compasión. Ayúdanos a tener gratitud en nuestra vida. Ayúdanos a adorarte con todo lo que somos y no a quedarnos con las pequeñeces. Señor, ayúdanos a ser tus hijos e hijas, a ser esos hijos e hijas del Dios viviente. A eso fuimos llamados. Por eso nos escogiste, para mostrar, Señor, a cada uno
en los distintos lugares donde estamos, a otros tu amor, tu bondad y tu misericordia. Permítenos ser testigos en esos lugares. Permítenos mostrar tu luz. Permite mostrar el reflejo de tu amor a otras personas. Te damos gracias por lo que vamos a realizar. Te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Y te damos gracias por lo que harás. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.